considerado digno de parar aquí y poder expresar algunas palabras, pero la verdad es el deber de todo cristiano ser capaz de predicar el Evangelio de Jesucristo. Así que es mi deber, es el deber suyo, pero hoy día vine con un corazón bien preparado. Bueno, la verdad siempre vengo con un corazón bien preparado, pero esta vez siento que es especial. ¿Por qué se lo digo? Porque justamente lo que yo tengo preparado tiene mucho que ver con las cosas que han pasado con nuestra iglesia, con hermanos de nuestra iglesia, y cuando comience a hablar de esto me va a entender. Y quiero decirles de inicio que va a ser un poquito diferente a lo que estará acostumbrado de mí tal vez. Le voy a dar un mensaje en alemán, así que Mauricio me va a traducir. Así que bueno, no, hermano, simplemente quise medir muy bien mis palabras, las pensé detenidamente y las anoté. Y quiero compartirles algo que yo considero que era algo por lo que yo estaba pasando, que me está sirviendo demasiado y me doy cuenta de que no soy el único. Y el Señor obra de maneras misteriosas, así que antes de comenzar quiero que vayamos en oración, en reverencia a nuestro Dios, para que Él tenga el control de todo. Señor, venimos ante tu presencia. Primero que nada, Señor, límpianos nuestros pecados, Señor, límpiame a mí, Señor, úsame como instrumento para poder compartir esta palabra, Señor, que hemos preparado para nuestra congregación. Señor, te agradezco por esta oportunidad, que este breve momento que comparto con mis hermanos pueda ser grato, Señor. Podamos irnos, Señor, llenos de tu palabra. Te agradezco por esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, usted se preguntará qué es tanto misterio, tan diferente. No, simplemente me tomé el tiempo, la molestia de anotar los pensamientos que yo tenía, algunas inquietudes y algunos deseos y anhelos. Y bueno, sin más preámbulo, contarles que, bueno, no les voy a contar, simplemente les voy a recordar que usted como ser humano va a tener momentos que son alegres, va a tener momentos que son tristes. Y bueno, yo en la vez anterior que me tocó pararme aquí delante también, yo les hablé sobre la carrera que tenemos, algo similar a lo que nos comentó nuestro pastor Héctor hoy día en la mañana. Y yo les hablé en ese caso sobre la carrera que tenemos como cristianos y sobre lo que se espera de nosotros, tanto en la palabra como el mundo espera cosas diferentes de cada uno de nosotros. Y también hablé de cómo la recorremos, obstáculos, etc. Y hoy quiero que profundicemos de una manera más poética y más profunda, valga la redundancia, en el ojo del huracán. Este mensaje lo titulé Atravesando la tormenta. Y quiero que me acompañe a Mateo 8, Mateo capítulo 8, versículos 23 y 27. Mateo 8, 23 al 27. Se lo voy a leer yo, lo tiene aquí adelante para que pueda seguir la lectura sin ningún problema. ¿Lo tenemos? Comienza la lectura. Dice, con título incluido, Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Bueno, esto sucede no mucho después del Sermón del Monte. Jesús y sus discípulos se adentran en esta barca para navegar, y en el contexto de una enorme tormenta, los discípulos se estaban dando por muertos ya. Y así es, hermano, la barca todavía no se había hundido y ellos ya se veían en el fondo del océano. Y bueno,
bueno, si nos fijamos en el versículo 24, dice que aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Como les comentaba, ellos ya se estaban dando por muertos. Acudieron a nuestro Dios y le dijeron: perecemos. O sea, esperanza ellos no tenían. Bueno, ciertamente en algún momento de nuestras vidas nosotros también pasaremos una tormenta similar, donde vamos a levantar nuestra vista y no vamos a ver nada más que una ola de problemas en el horizonte. Se va a ver todo negro, como dijo nuestro hermano Ricardo en un momento. La cosa no se veía muy clara, se veía todo oscuro. Y así es en una tormenta, sobre todo en el medio del océano. Y en esos momentos como esos nos entregamos al miedo y a la incertidumbre. Y hermano, porque yo considero que esto que lo venía preparando hace un tiempo atrás, simplemente porque considero que estoy pasando por un momento que el Señor me prueba y está probando mi fe. Pero quizá tú, hermano, ya viste algo que es similar a esto, una tormenta. Un problema que sea tan grande del que usted cree que no va a salir. A lo mejor está pasando por eso ahora, donde usted se ve sumido justo ahí en el centro del huracán de la tormenta. ¿Y qué podemos hacer nosotros contra semejante poder de la naturaleza? Mucho no podemos hacer, ¿cierto? Y a veces pensamos que los problemas que se nos avecinan a cada uno de nosotros son así de poderosos como esta tormenta que encontró a nuestro Señor Jesucristo y a sus discípulos en una barca. Y bueno, al final todos vamos a vivir una experiencia similar, en mayor o gran medida. Todos vamos a tener nuestras propias luchas, nuestras propias pruebas, nuestra propia tormenta. Vamos al versículo 26. Quiero que hagamos énfasis en este versículo. Dice: Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Esto se lo voy a leer textual porque considero que es muy importante elegir las palabras correctas. Tengo aquí: es normal que en momentos de pruebas o dificultad nos acordemos de Dios. Incluso llegamos a rezar frases como: Diosito me ayuda, sé que voy a salir de esta, etcétera, etcétera. Pero ¿realmente tenemos fe, hermano? ¿Tenemos fe de que el Señor nos va a sacar? ¿Tenemos fe de que el Señor nos va a sanar? ¿Tenemos fe de que el Señor nos va a, de alguna u otra manera, sacar de la deuda que tengamos? ¿Del problema interno con nuestra familia? ¿De tal vez una tristeza que está amargando nuestro corazón? ¿Tenemos esa fe tan fuerte como para ser capaces de calmar la tempestad? Ciertamente quiero que quede claro que no somos como el Hijo de Dios, no somos como Jesucristo. No tenemos su poder, no somos perfectos. Por ende, es muy probable que si usted va en una barca en medio del lago Villarrica, en pleno Puelche, y le diga al agua y el viento que se calmen, probablemente no vaya a suceder. Pero ¿por qué cree usted que no suceda? Porque usted no tiene poder. El poder, hermano, no viene de nosotros. El poder viene de Dios. Y Jesucristo estaba en constante comunión con Dios. Eso es algo muy importante. Y bueno, a lo mejor usted estará pensando ahora mismo que al menos en este contexto, en este cuadro, ¿cierto?, los discípulos se acordaron del Señor Jesucristo. Y sí, eso es un mérito que no podemos olvidar. Siempre lo decimos: acuérdate de Dios cuando hagas esto, cuando te pase esto. Siempre lo decimos. Y es correcto, hermano. Lo primero que tú tienes que hacer es acordarte de Dios. Sí, eso me gustaría escucharlo más fuerte, porque lo que acabo de decir no es palabra mía, es palabra que está aquí. Leímos sus versículos en Mateo 21, que cualquier cosa que le pidiésemos a Él nos la dará. Si nos acordamos de Él, eso sí, no se la vamos a pedir aquí a la naturaleza, a la Pachamama o a algún otro Dios ficticio. Dios hay uno solo, y el que tiene el poder para concederlo es uno solo. Amén. A Él le pedimos y a nosotros le oramos constantemente, tanto por nuestra hermana Inés, por Natalia y por un montón de peticiones que hemos estado orando, por los años que hemos
así de pequeño, pero para cada uno son tribulaciones que a veces nos atormentan, pero hermanos, siempre tenemos que seguir orando. Ahora, estos discípulos le pidieron a Jesús que los salvase. Sí, hicieron lo correcto. Acordarse es importante, como le mencioné, pero no siempre va a ser suficiente. Sobre todo si estamos hablando de una tormenta así de grande, porque tú y yo pasaremos momentos de pruebas, y como dijo también Julieta hace un rato, es como que el mundo emplea toda su inteligencia en crear métodos nuevos de maldad, en donde tú y yo, hermano, como cristianos, nos vemos probados casi a diario. A veces yo igual me pongo a pensar lo difícil que es mantenerse como Jesús por un día, por un solo día. Que primero tengo que levantarme, dar gracias a Dios por la vida y la salud que Él me dio. Eso es sencillo. Dar gracias a Dios por el alimento que me da, que me pone en la mesa. Dar gracias porque tengo abrigo, etc. Porque mi familia está bien, porque tengo un trabajo o no, etc. Esa parte no es muy difícil. La que es difícil es cuando te subes a la micro, o al metro, o a tu auto, y donde sea que vayas, sucede algo que lo único que hace es que te pone una mala cara, te pone un mal cuerpo, te deja enrabiado, ya sea, no sé, puede ser con tu marido, con tus hijos, con algún compañero del trabajo, o a lo mejor de camino al trabajo en el auto le dieron un topón a tu auto y tú no tenías pensado estar en reparaciones y ya hay un problema y como cristiano te tienes que tragar las palabras y etcétera, etcétera. Todo desencadena de cosas pequeñas y terminan en cosas grandes normalmente. Problemas y pruebas y tribulaciones vamos a tener constantemente y como cristianos nosotros tratamos de que tú y yo, hermano, en esos momentos, acuérdate de Dios, acuérdate y piensa siempre, ¿qué haría Jesús? Siempre decimos lo mismo. Pero esta tormenta de la que yo le vengo a hablar, hermano, no es una tormenta pequeña. Los discípulos creían que se iba a dar vuelta a la barca, pero ellos olvidaban que Él estaba en la barca con ellos. Y ese es el punto de todo lo que yo vengo a contarles. Cada uno de ustedes tiene diferentes pruebas, cada uno de ustedes pasa por momentos diferentes. Y la tormenta que a usted le tocó vivir o le va a tocar vivir, tal vez sea una sola en toda su vida. Pero esa tormenta es muy probable, hermano, que no esté probando aquí si usted es fiel en venir a la iglesia, si usted se acuerda de su hermano, a lo mejor está probando su fe. Y eso fue justamente lo que el Señor les reprendió. Les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Si no depositamos nuestra fe en el que está a nuestro lado de la barca, Jesús, esa tormenta no se va a calmar. Y eso es justamente el punto de la tormenta. Yo creo, a pie junto, hermano, que las tormentas llegan para probar nuestra fe. No para probar cuánto dinero desembolsas, no para probar tal vez alguna convicción que tú tengas. Yo creo realmente que vienen a probar aquella cosa tan poderosa que el Señor nos describe en su palabra, como es la fe. Y aún así, hermano, parece esto totalmente contraproducente, pero yo le digo que no es la tormenta la que te tiene que a ti preocupar. Porque en el fondo, la tormenta es la prueba. Estos discípulos tenían que llegar sí o sí, desde aquí hasta acá. Tenían que pasar por este océano. Y bueno, cuando dicha prueba llegue y sea así, pero tan negra, hermano, que por un momento usted cree que lo va a arrastrar hacia el fondo del océano, recuerda siempre que Jesús está con usted en la barca. Quiero que me acompañe Isaías 41:10. Este es probablemente uno de mis versículos favoritos. Si existe algo así en la Biblia, porque a decir verdad hay muchos versículos hermosos, pero a mí este siempre me ha gustado. ¿Lo leemos todos juntos? ¿A la cuenta de 3? 1, 2 y 3. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Amén. No
Acuérdate de Él, pero sobre todo, más que acordarse, cree que Él es capaz de sacarte de la tormenta. Cree que Él es capaz de sanar tu enfermedad. Cree que Él es capaz de ayudarte a pagar tus deudas y de manera justa. Dice, con la diestra de mi justicia te sustentaré. Cree, hermano, que el Señor hizo un milagro con nuestra hermana Inés. Cree que puede hacer un milagro contigo o conmigo. A lo mejor los problemas que yo vivo ahora mismo, al ser una persona más joven, con tal vez menos responsabilidades, son más pequeñas, pero cuando llegue ese momento que el Señor tenga que probarme, yo sé que el Señor va a decir, tu fe, el nivel de tu fe que tú tengas ahora, dependerá del resultado de cómo termine esta tormenta. Así que si la duda, hermano, y la frustración te llenan en algún punto, no desmayes, porque Él te da fuerzas, como dice este versículo. Si mantienes esto en tu corazón, entonces podrás tener paz en medio de la tormenta. Amén. También suena contraproducente, pero para nuestro Dios incluso las luchas que son más internas y fuertes las puede transformar en momentos de bonanza. Bonanza es una palabra que significa calma y se atribuye al contexto del océano. Todo marinero quiere navegar con aguas calmas y buen viento que lo lleven a buen norte, que lo lleven ojalá al destino deseado. No siempre es así, por ende ellos se preparan, pero cuando llega ese momento de bonanza, siempre es después de una tormenta. Esto no es un dato meteorológico ni nada, es simplemente algo que yo encuentro que el Señor hace de manera maravillosa, nos deja lecciones incluso en la naturaleza. Y una de ellas es que cada vez que vemos una tormenta, luego sale un arcoíris. Y usted sabe lo que significa el arcoíris, ¿cierto? Que la ira de Dios nunca se va a poner sobre los hombres como lo fue aquella vez en el Antiguo Testamento. Bueno, esta misma historia, este mismo extracto de Jesús calmando la tempestad, la encontramos en el libro de Marcos y Lucas. Y el mensaje es el mismo. ¿Y cuál es el mensaje? Hombres que tenían miedo y que se dieron por muertos apenas vieron un poquito de agua pasar, un poquito a la altura de sus cabezas, y que tuvieron poca fe. También dice que se acordaron de Dios, es verdad, se acordaron, y yo les dije, es muy importante acordarse de Dios. Claramente nos vamos a acordar si somos cristianos y llevamos años en el Evangelio, pero ¿tenemos realmente fe, hermanos? El Señor nos prueba, y es muy probable que lo que más prueba de ti es tu fe. Como dice aquel versículo, Mateo 17:20, vamos a Mateo 17:20, si me acompaña. A Mateo capítulo 17, versículo 20. Se lo leo, dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿En qué contexto lo dice nuestro Señor? Estaba en un contexto en donde había un joven que estaba poseído, y los discípulos, los apóstoles en este caso, no se vieron capaz de sacar el demonio de este joven. Y Él les dice, le preguntan al Señor Jesucristo por qué ellos no pudieron, por qué no tenían el poder. Por vuestra poca fe. Y así es simple, el poder está, hermanos, el poder está allí. Viene nuestro Señor. Y como leíamos en Isaías, Él es quien nos da la fuerza, o sea, igual a fe, fuerza igual a fe. Si hubiésemos tenido fe como Pedro en aquel momento en que el Señor le dice, ven, y él caminó por las aguas, ¿él hacia dónde estaba mirando? Hacia nuestro Señor Jesucristo. Iba, pero de maravilla, en el momento en el que se fijó en la olita y en la tempestad y en cómo estaba todo caótico alrededor de él, comenzó a hundirse, porque comenzó a tener miedo. Comenzaron las dudas, se preocupó de los problemas y puso el yo por sobre Jesús. Y eso también, hermanos, es como un pequeño consejito que puedo darles en esta noche, es que deja el yo en el momento de la tormenta. No digas, Señor, por favor, dame esto, concédeme esto. O nos preguntamos también a
vez, y Señor, ¿por qué no me estás contestando la oración? Llevo meses y meses pidiéndote esto. Es verdad, nosotros a veces tentamos nuestra propia paciencia haciéndonos esas preguntas, pero no dejamos las cosas en las manos de Dios. Si Dios quiere, nos puede dar una enfermedad terminal, pero si quiere, también al mismo tiempo nos puede dar una enfermedad y vivir con esa enfermedad 50 años. Dios le permitió a Pablo tener un aguijón en la carne para que él no se gloriase, porque ciertamente él tenía la preparación, podríamos decir que era una persona muy capaz e inteligente, pero el Señor constantemente le puso ese aguijón para que él no se gloriase de sí mismo, y al contrario, dijese miserable de mí, como todos deberíamos decir en algún momento. Dejemos de habitar nuestro yo interno y pensar que el universo a veces gira alrededor de nosotros. No, hermano, el universo simplemente atestigua el poder de nuestro Señor. Y Él nos dice en este versículo, si tuvieseis fe como un grano de mostaza. No sé qué tan grande es un grano de mostaza, honestamente, nunca he tenido uno en mi mano, he visto simplemente fotos en internet. Pero imaginemos que es de este tamaño. Si tuviésemos fe, hermano, de este tamaño, así, diré a este monte, pásate de aquí a allá y pasará, y nada, hermano, no será imposible. ¿Es la oración la que el Señor escucha? Sí. ¿Es la fe en nuestros corazones la que Él analiza? También. Así que, hermanos, nunca dejes de tener fe. Nunca dejes de acordarte de Él en esos momentos difíciles. Tal vez tú ya pasaste eso. Tal vez tú dices, yo ya tengo edad, ya he vivido bastantes pruebas, o considero que esta prueba ha sido la máxima en mi vida. Pero hermano, ojalá Dios me escuche y ojalá no me dé otra prueba. Pero si lo haces por algo, y a veces también el Señor nos da puntada sin hilo. A mí me encanta porque la mayoría de las historias que están en nuestra palabra siempre nos quieren decir más de una cosa. En este caso, sí, yo les vine a hablar sobre cómo atravesar la tormenta. Pero yo pude haberles dicho, haberme parado aquí, haberles leído los versículos y haberles dicho, usted tiene que hacer esto. Vamos al versículo, al 24. Mateo 8, 24, que lo proyecte. Yo pude haberlo para aquí adelante, haberles leído estos versículos y haber dicho, hermano, van a haber tormentas en tu vida, vas a pasar problemas, momentos feos, etcétera, etcétera, pero tú tienes que hacer lo que hizo Jesucristo. ¿Qué hacía Él? Dice aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Yo podría decirte esto e irme. ¿Por qué? Porque se entiende que nuestro Señor estaba en constante comunión con Dios. A pesar de ser el mismo Dios, nos dejó el mejor ejemplo de que cuando Él estaba angustiado o en problema, Él oraba. ¿Se acuerda? Él orando en el monte antes de ser arrestado para su crucifixión. Hermanos, a veces tal vez no hemos medido, o tal vez yo no lo he medido, pero saber que usted va a ser crucificado en vida no es algo muy grato. Ciertamente, físicamente no es algo que nadie quisiera para sí, ni aún así la persona más, ¿cómo se llaman las personas que les gusta el dolor? Masoquistas, ¿sabes? Ni a las personas más masoquistas se les pasaría por la mente porque en el fondo es una tortura terrible. Además de la humillación que pasó nuestro Señor y además de su mismo pueblo dándole la espalda. Entonces nuestro Dios estaba afligido, pero aún así Él oraba a nuestro Dios que se hiciese su voluntad. Y nosotros muchas veces, estando en medio de la plena tormenta, en el ojo del huracán, le decimos, Señor, pasa de mí esta copa. Pero a veces el Señor no quiere eso. A veces el Señor quiere que tú vivas eso. A veces el Señor quiere que tú pases por ese momento de desesperación. Pero no porque te quiere ver desesperado, no porque te quiere ver quebrantado, sino porque quiere probar tu fe. Amén. Y por eso, hermanos, nuestro Señor Jesucristo dormía, porque era una simple tormenta más, una más. Ahora mismo puede haber alguna en algún momento y puede haber gente que está sufriendo realmente en el océano y temiendo por su vida. Si bien ellos saben que al navegar en ciertos temporales puede suceder esto. Yo me acuerdo, hermanos, antes de concluir,
Cuando nosotros fuimos a Chiloé hace varios años atrás por primera vez a visitar a nuestro Pedro y su misión, y todavía me acuerdo, tuvimos que pasar por el canal en el transfer. Era un día negro. Yo le digo inmediatamente, ¿ha visto el cielo negro, pero tan negro que ni las estrellas se ven? Así era el cielo aquella noche. Íbamos en el spa que teníamos, era un auto muy grande, pequeñito, el viento lo movía completamente. Puerto Montt, de hecho, es una zona de mucho viento. Si alguna vez usted estaba ahí, se dará cuenta que hay mucho viento. Llovía mucho, llegamos al cruce, nos subimos a la barca y comienza a moverse. Y yo lo único que sé era que el agua era negra, el cielo era negro, y lo único que tenía luz era la barca. Si no veíamos luz ni allá, ni en ningún lado. Era un momento que para cualquiera le dice a los pelos de punta. Y yo estoy hablando de un canal, ni siquiera estoy hablando en mitad del océano. Ahora sí, nos vimos superados por la naturaleza. Y ciertamente mi padre siempre lo cuenta, él se quedó en el auto y fue peor porque el agua entraba y se fue a la cafetería y él veía también el agua como en la ventanilla que había en la cafetería subía y bajaba y en cualquier minuto él pensaba nos hundimos. Y claro, mi padre tenía mucho miedo, nosotros igual teníamos miedo, yo recuerdo. Pero llegó un momento, hermano, que parece, no sé si esto será obra de Dios. Bueno, yo creo que todo es obra de Dios, no creo en las coincidencias. Yo creo que algo me quería enseñar el Señor en ese momento. Yo no lo sabía, era muy joven aún. Pero se me quitó el miedo de la nada, me bajé del auto y nos subimos, hermanos, a la parte donde está la zona de comunicaciones, trans. Y hay unas carretitas donde se puede subir y hay una antena y puede estar ahí. Y eso era alto, y a mí me da miedo a la altura y encima le tenía miedo a esa tempestad. Entonces era como dos cosas negativas, pero aún así me subí, me gané ahí arriba y ¿sabes qué, hermano? Sentí paz. Y eso es muy raro, pero sentí paz. No era un problema real en mi vida, era simplemente una experiencia que estaba viviendo. Me doy cuenta ahora, muchos años después, de que por fin puedo comprender de que, hermanos, en mitad de la tormenta nosotros podemos tener paz. Y el Señor está trabajando en cada uno de nosotros. A lo mejor tú ahora estás viviendo un momento de regocijo y esto viene a simplemente a recordarte aquellos malos momentos. Pero el Señor no quiere que vivas del pasado. El Señor siempre nos dice que nuestra vida pasada, vieja es, borrón y cuenta nueva. Él olvida tu pecado, Él olvida las cosas malas que hiciste y por las cosas buenas que hiciste te va a recompensar. Y en eso sí hay que tener memoria de las cosas positivas que vivimos. Y bueno, ya para concluir, decirles, hermanos, que usted no sea como aquellos discípulos que solamente se acordaron de Jesús porque, claro, de ese día, ¿quién más iban a ir? Pero, hermanos, no sean como ellos sin haber creído que junto a Él, o sea, al lado de Él, íbamos a estar a salvo. Tenga fe en que Él nos va a librar y les aseguro que en medio de la tormenta, al igual que nuestro Señor, usted va a poder dormir pacíficamente. Amén. Esto no era con intenciones ni nada, simplemente creo que el Señor mueve todas las piezas para que se den. Y tampoco quiero desanimarte, hermano. Si tú crees que el Señor aún no contesta tus oraciones, ten fe de que a lo mejor el Señor quiere que le ores aún más ferviente, o a lo mejor quiere que hagas algo en tu vida muy importante. Eso solo lo sabrás tú y Dios, pero la mejor manera de saberlo es conversando con Él y mirando en el espejo interior que tenemos cada uno, dejando que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y si a lo mejor ves el horizonte negro, como aquellas personas que han sufrido tanto que llegan a esta enfermedad llamada depresión, que es muy dura y muy peligrosa, si en algún momento pasas por un momento tan negro y crees que estás cerca de eso, este libro te puede ayudar. Léelo. Donde sea que te encuentres, léelo. Obviamente siempre acude a la iglesia, a los hermanos, siempre vamos a estar en constante oración por ti, por algún conocido tuyo, por quien sea en realidad, porque en el fondo es nuestro deber orar por cada uno de nuestros hermanos, incluso por nuestros enemigos.
Así que, hermano, te lo repito, tenga fe porque Él nos va a librar y le aseguro que en medio de la tormenta, con nuestro Señor, vamos a dormir pacíficamente. Así que eso era lo que quería compartirles, hermanos. Vayamos en oración. Señor, te doy gracias por esta tarde, mi Dios. Te doy gracias por haberme utilizado para poder compartir estas últimas palabras, Señor. Ciertamente para mí son de gran ayuda, más Señor, considero que para muchos también lo son aquí. Y Señor, ojalá todos pudiésemos depositar nuestra fe en ese momento en que estamos en la barca, ese momento en que sentimos que las olas nos van a arrastrar hacia el mar, Señor, y que no vamos a poder salir a flote y nos vamos a quedar en el fondo, Señor. Cuando creemos que eso llega, Señor, acordarnos de ti y depositar la fe en ti es lo que tenemos que hacer, Señor. Ayúdanos a mantener una fe firme, Señor, que cada uno de mis hermanos pueda comprender aquí que la fe, Señor, llega a través de estos momentos, pero que también llega a través de la oración. Y te pido, Señor, para que tú le des fuerza a cada uno de mis hermanos, Dios. Agradecidos estamos por ver a cada uno de ellos, por los testimonios hermosos que hemos escuchado, Señor, por todavía la obra que tú estás haciendo en la vida del mundo, Señor, y por las cosas que vendrán, tanto para nosotros como para nuestra iglesia, Dios. El mundo ciertamente no se rige, no te tiene a ti a su barca, Dios. Es muy probable que ellos se hundan, mas nosotros todavía te tenemos, Señor, de él, y sabemos que nuestra barca no se va a hundir. Sabemos que las puertas del aire no van a prevalecer por esta iglesia, Dios. Sabemos que pase lo que pase, seguiremos hacia adelante, Señor. Te pido que tú te quedes con nosotros, Señor, en el regreso a nuestros hogares. Cuida a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.